Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Bronquiectasias dirigida por nuestra ponente, la doctora Isabel Jaramillo Peralta, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Jaramillo. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por estar a estas horas en esta charla. Bueno, se me ha encargado para el día de hoy que hable sobre las bronquiectasias, ya que en este mes se ha celebrado el Día Mundial de las Bronquiectasias, y lo que quiero enfocarme aquí básicamente es cómo llegar al diagnóstico de bronquiectasias. Clic en la pantalla. Ok. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que definir las bronquiectasias. Y es un síndrome clínico caracterizado por tos y producción de esputo. Y esto tiene que estar sumado a una dilatación irreversible de la luz bronquial, que es visible en las imágenes que más adelante vamos a visualizarlos en radiografía y tomografía, pero acá en esta pieza de anatomía patológica de un pulmón, estamos viendo pues estas dilataciones de los bronquios. Entonces, lo que tenemos que saber es que la bronquiectasia es la tercera enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Las dos primeras son el asma y el EPOC, ¿no? Y que incluso está relacionado con estas patologías. Asimismo, la prevalencia real de las bronquiectasias es desconocida y va a haber una variabilidad geográfica en todo el mundo. A ver. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, la prevalencia de bronquiectasias disminuyó. Y esto se debe a que hubo una introducción de una inmunización generalizada, sobre todo influenciando en la disminución del sarampión y de la tosferina. Asimismo, también hubo el mejoramiento del diagnóstico de tuberculosis con nuevos medicamentos, con los esquemas ya establecidos, y por lo tanto también disminuyó las secuelas, que en este caso lo más frecuente es las bronquiectasias, y asimismo el acceso a los antibióticos para la neumonía. Sin embargo, en estos últimos 20 años, las bronquiectasias nuevamente ha aumentado la prevalencia debido a que hay una mayor longevidad en la población. Es decir, tenemos más adultos mayores y estos adultos mayores van a tener prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Asimismo, van a presentar enfermedad de reflujo gastroesofágico que va a comprometer y que va a haber una microaspiraciones subclínicas, y esto va a ser también una causa de bronquiectasias. Asimismo, también el uso de la tomografía de alta resolución, que vamos a verlo más adelante, que es el gold estándar, y esto va aumentado también el diagnóstico y la prevalencia, por lo tanto, de las bronquiectasias. Asimismo, también en América Latina, ¿no? Como en otros países en vías de desarrollo, las bronquiectasias básicamente es a causa de una infección, ¿no? Entonces, a diferencia, bueno, en general también en otras cohortes, lo más frecuente es la infección, pero en otras poblaciones, por ejemplo, las poblaciones indígenas de Alaska, también se ve una gran prevalencia de bronquiectasias por posinfecciosa,
y en una población indígena de los neozelandeses, que también va a haber gran prevalencia de bronquiectasias, pero de etiología ahí sí desconocida, ¿no? Idiopática. Entonces, lo que tenemos que saber es la fisiopatología, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la hipótesis del círculo vicioso propuesto por Cole, ¿no? Que eso ya lo sabemos, y en el cual, sea cual sea la causa, se va a iniciar por un evento, ¿no? Va a haber un evento inicial en el cual puede ser por una infección, también puede ser por aspiración del contenido gástrico, asimismo como una alteración en la motilidad ciliar, como alteración en la composición del moco. También puede ser por otras causas como inhalación de gases tóxicos, pero siempre va a haber un punto de inicio y en el cual va a hacer que comprometa, aquí vemos, comprometa el aclaramiento mucociliar. Entonces, al comprometerse, ¿no? Esta primera parte del aclaramiento mucociliar, va a haber un impedimento de la expulsión del moco y por lo tanto esto hace que, que haya un inicio de desarrollo de las bacterias, ¿no? Se prolongue las bacterias, va a estar en contacto estas bacterias con el epitelio bronquial y esto va a desarrollar un proceso inflamatorio, en el cual esto puede acabar con las bacterias, pero si no logra acabar con las bacterias, va a continuar, va a perpetuarse, ¿no? Esta inflamación y por lo tanto se va a empezar el círculo vicioso, ¿no? Estas bacterias a veces también van a inducir proteasas que incluso van a producir mayor daño al epitelio, ¿no? Entonces ahí se perpetúa también el círculo vicioso y como les decía, va a ocurrir una inflamación. Esta inflamación que vemos acá va a ocurrir a expensas de los neutrófilos, ¿no? Estos neutrófilos incluso van a ser responsables de la coloración verdosa del esputo y no solamente va a haber, y los neutrófilos, va a haber producción también de otras moléculas como son la elastasa, la mieloperoxidasa, factor de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 alfa, 1 beta, factor estimulador de colonias de granulocitos. Esto va a conllevar a que haya de que de un inicio sea algo beneficioso, pero va a pasar a un exceso y en el cual va a producir un daño, y este daño, un daño estructural a nivel de los bronquios. Y así, disminución, seguimos con el círculo vicioso del aclaramiento mucociliar y por lo tanto del crecimiento bacteriano, ¿no? Esta es la hipótesis del círculo vicioso Cole. Entonces, las causas son, como dije, es variable según la región donde se pueda presentar. Lo más frecuente es las posinfecciosas, ¿no? Las posinfecciosas por bacterias, tuberculosis, ¿no? Y que justamente la prevalencia también de las bronquiectasias ha aumentado a expensas de que, por ejemplo, en nuestra región América tenemos, y en nuestro país, tenemos el aumento de la tuberculosis MDR y XDR, ¿no? De los cuales van a presentar, después del término de la medicación, van a haber secuelas pulmonares extensas, ¿no? En este tipo de pacientes, y ahí es donde van a presentar las bronquiectasias. Asimismo, también una causa de bronquiectasias es de las micobacterias no tuberculosis, también hay que tener en cuenta. Y los virus, sobre todo el SARS-CoV-2, también que se ha visto, también que deja bronquiectasias y los hongos, ¿no? Asimismo, también está asociada, ya habíamos comentado, a las enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, el asma, déficit de alfa-1 antitricina
y esto se va a ver en este déficit, incluso las bronquiectasias cuando ya es de mayor gravedad. Asimismo, las inmunodeficiencias con menos prevalencias, las primarias, ¿no? Inmunodeficiencias tanto humoral, celular o combinado, o secundarias, si es que hay sospecha por conductas de riesgos, incluso en pacientes VIH, ¿no? Y otros virus o tratamientos con biológicos o inmunosupresores. También con asociación de enfermedades sistémicas. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad más prevalente es la artritis reumatoide. También asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Asociado también a una inflamación y la hipersensibilidad que se ve en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Otra causa son las discinesias ciliares, ¿no? Sobre todo en la población infantil. Las causas locales, también puede haber causas obstructivas, tanto intrínsecas como tumores, en cuerpos extraños también se va a originar bronquiectasias, estenosis, o las extrínsecas, en tumores también, y adenopatías, incluso lo que vemos en tuberculosis con compromiso de adenopatías. Post-trasplantes, en neumonías postinflamatorias, como les había comentado, la aspiración, reflujo gastroesofágico, radioterapia, inhalación de gases tóxicos o drogas, y otras causas menos frecuentes, ¿no? Incluso en síndrome de Swyer-James, que se ven en infecciones postvíricas, defectos congénitos de árbol traqueobronquial en edad pediátrica. Y sin embargo, a pesar de haber hecho todo el estudio, que ya más adelante vamos a ver, la etiología en unas cohortes puede llegar a ser hasta 50% desconocida, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos enfocarnos es en la sospecha diagnóstica, ¿no? Cómo tener en cuenta esta enfermedad, ¿no? Esta patología, sobre todo cuando tenemos una sospecha clínica, ¿no? El paciente va a venir con una tos y expectoración crónica. Si bien es cierto, se puede presentar bronquiectasias pequeñas y ahí no se va, puede haber escasa tos e incluso no es productiva. Pero en pacientes que tienen bronquiectasias con gran extensión, sí se va a ver una tos con gran expectoración productiva y va a ser una expectoración variable, ¿no? Sobre todo en color, en cantidad y en densidad, ¿no? Asimismo, bueno, se puede presentar hemoptisis, ¿no? Aunque la hemoptisis intermitente no es común, pero esto se puede presentar debido a la tortuosidad y a la hipertrofia de las arterias bronquiales, ¿no? Asimismo, se presenta cuando hay una agudización infecciosa, cuando el paciente de repente está tomando algún anticoagulante, antiagregante plaquetario, o tiene una trombocitopenia de fondo, o hizo un ejercicio extenuante, ¿no? Asimismo, entonces podemos ver hemoptisis o solo rasgos hemoptoicos o una hemoptisis franca. Lo otro es las infecciones respiratorias de repetición, ¿no? En estos pacientes tenemos que tener en cuenta cuántas infecciones ha tenido al año, cuál ha sido la gravedad y qué medicación, qué fármaco se utilizó. Disnea. La disnea puede estar presente sobre todo cuando haya un compromiso de la función pulmonar, es decir, ya en bronquiectasias evolucionadas. Acuérdense que este ciclo vicioso es progresivo, ¿no? Y las bronquiectasias van a progresar, se van a extender si es que no cortamos la etiología, si es que lo encontramos, ¿no? Entonces va a haber presencia de disnea en bronquiectasias evolutivas. Asimismo, la exploración física, ¿no? Como les decía, cuando es pequeña la bronquiectasia, lo normal a la ocultación vamos a encontrarlo normal, pero sí podemos encontrar algunos rales en las zonas pulmonares donde está el daño, ¿no? Estructural. Y también podemos encontrar acropaquias, pero en estadios ya avanzados. Puede haber caquexia,
insuficiencia cardíaca, ¿no? En estados avanzados que comprometen con hipertensión pulmonar. Y también otros hallazgos como hiperreactividad bronquial, ¿no? Astenia, pérdida de peso, dolor pleurítico. Entonces, no todo lo que vemos de repente lo podemos catalogar hasta aquí, ¿no? Como un sintomático respiratorio, le pedimos sus becas en esputo, regresan a la consulta. Bueno, no tiene fiebre, ¿no? No tiene otras causas que te hagan sospechar de tuberculosis. Y lo que más se nos da por mayor frecuencia y como por ahí hay una hiperreactividad bronquial, pues lo tratamos como asma, ¿no? Que es la enfermedad inflamatoria crónica de vías aéreas más frecuentes, ¿no? Pero ahí podemos estar haciendo un daño, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la infección en este caso, ¿no? Entonces, si ya tenemos esta clínica, tenemos que sospechar entonces en bronquiectasia. Por lo tanto, tenemos que pedir ahí una simple radiografía en el cual, si bien es cierto, la radiografía tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, pero sin embargo nos va a ayudar en cuando tenemos algunas imágenes sugestivas. Por ejemplo, esta es una radiografía que vemos acá, no sé si ven las imágenes, sobre todo en las imágenes basales, en donde hay algunas nodulaciones, ¿no?, periféricas, y hay unas imágenes, no lo puedo, no sé si ven la flecha, ¿sí? Con aquí podemos el síndrome, perdón, el rail de tranvía, ¿no? Que se ven las bronquiectasias. Entonces, son unos signos que nos dan la sospecha de que estamos ante el diagnóstico de bronquiectasias, ¿no? Signo de Rayleigh-Taylor, opacidades lineales, paralelas que corresponden a bronquios dilatados, signo del anillo de sello, que ya lo vamos a ver en las imágenes posteriores, imágenes quísticas, también lo vamos a ver, ¿no? Cuando vemos con nivel o sin nivel hidroaéreo, impactaciones de mucosas, como en este caso, ¿no? En esta radiografía, en las zonas basales, vemos nodulaciones que son impactaciones de moco de los bronquios periféricos terminales, ¿no? Pérdida de la definición de los vasos pulmonares, también lo vemos acá, y agrupamiento de la trama broncovascular, pérdida de volúmenes o atelectasia, y así como signos radiológicos de tuberculosis antiguas, que es lo más común en las secuelas por tuberculosis, son las bronquiectasias. Entonces, como les decía, aquí en estos círculos de color celeste, estamos viendo las imágenes en anillo, ¿no? Donde aquí vemos el anillo que corresponde al bronquio, con una pared gruesa, dilatada. ¿Por qué dilatada? Al costado una nodulación que corresponde al vaso, ¿no? Que correspondería al sello, ¿no? El bronquio es el anillo y el vaso es el sello. Y donde este pues es un signo sugestivo de bronquiectasia en estas dos imágenes. También vemos esta imagen que estoy rodeando acá en el círculo verde, en donde se puede ver una imagen quística, ¿no? Con algo de nivel, ¿no? En esta radiografía. Y en estas imágenes redondeadas de morado, estamos viendo el signo en rail de tranvía, ¿no? La dilatación de los bronquios en paralelo. Y acá se puede ver mejor en esta imagen del lado derecho. Y asimismo, estas impactaciones en este círculo, las impactaciones de moco, ¿no? Incluso por aquí se puede ver una imagen en dedo en guante que lo podemos ver mejor en tomografía. Entonces, estos son las imágenes y los signos sugestivos en la radiografía. Y cuando tenemos un paciente que viene, ¿no? Que te dice, doctor, tengo una tos productiva y sobre todo purulenta, ¿no? Que ya hemos descartado TB, ¿no? Entonces, es importante hacer un cultivo de gérmenes, ¿no? En el cual vamos a encontrar microorganismos potencialmente patógenos, ¿no? Y si encontramos Pseudomonas aeruginosa, pues nos da una alta sospecha, y sobre todo por qué se van a presentar
este patógeno en las formas más evolucionadas y con peor pronóstico, ¿no? Es importante, si se aísla esta bacteria, pues tratarla, ¿no? La Haemophilus influenza, ¿no? Más en adultos. Si encontramos Staphylococcus aureus bajo este contexto, entonces incluso nos podemos decir que puede ser de una causa de bronquiectasis por fibrosis quística, ¿no? También podemos encontrar Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, las micobacterias no tuberculosas, como lo dije al inicio, Aspergillus en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y también se está viendo de gran prevalencia la Stenotrophomonas maltophilia. Entonces, asimismo, tenemos pacientes que vienen con enfermedades sistémicas o extrapulmonares, como las inmunodeficiencias, ¿no? Primarias por déficit de anticuerpos, difusión de neutrófilos, síndrome de Winston-Aldrich, secundarias, ¿no? VIH, neoplasias. Entonces, pensar que este paciente que viene con estos síntomas, tos productiva, pensar que pueda tener las bronquiectasias, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tiene un antecedente de estas enfermedades, asimismo como las enfermedades del tejido conectivo, la más frecuente es la artritis reumatoide, y estos pacientes en una cohorte de artritis reumatoide se han encontrado, haciéndole una tomografía de alta resolución, se ha encontrado un 30% de prevalencia, ¿no? De bronquiectasias en este grupo de artritis reumatoide, y en el cual va a implicar un factor de mal pronóstico de mortalidad a los 5 años, ¿no? Sin embargo, este 30% tan solo tiene 1 a 3% de clínica florida, ¿no? La clínica de tos, la clínica de tos productiva, ¿no? Entonces, es importante de repente sospechar, ¿no? En estos pacientes y diagnosticar, ¿no? También se ve en el síndrome de Sjögren, en esclerosis sistémica, o sea, hay que sospechar, pedir si es que tiene estos síntomas. Asimismo, si presenta enfermedad inflamatoria intestinal, más prevalente en la colitis ulcerosa y otras como en el reflujo gastroesofágico, en aspiración, y en una forma más avanzada en déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, todo esto es sospecha y el cual tenemos que confirmar a través de una tomografía, que es el gold estándar, ¿no? Que ha desplazado a lo que antiguamente se hacía la broncografía, ¿no? Un examen un poco molestoso, o incluso llegaban hasta biopsia pulmonar, como vimos en la primera imagen. Entonces, la tomografía de alta resolución ha desplazado estos exámenes, incluso el otro invasivo, y en el cual tenemos, gracias a la tomografía, se puede clasificar a las bronquiectasias de 3 tipos. Como vemos acá al lado izquierdo, un bronquio normal, el otro bronquio con dilatación, que son bronquiectasias cilíndricas, ¿no? Que es el más frecuente, se presenta en el 45% de las imágenes. Estos bronquios están dilatados, pero van a tener un calibre uniforme, como se ve en las imágenes. No se estrechan y tienen paredes paralelas, como el signo de vía de tranvía y signos de anillo de sello. Asimismo, tenemos las bronquiectasias varicosas, que es poco común, pero va a haber una apariencia, como vemos acá en las imágenes, de apariencia perlada, donde los bronquios dilatados tienen sitios intercalados de estrechamiento, ¿no? De estrechamiento, son menos frecuentes. Y las bronquiectasias quísticas, que también van a ser de igual frecuencia que las cilíndricas, se presentan un 45%, son la presentación grave de las bronquiectasias, ¿no? Se parecen a quistes, ¿no? Por eso bronquiectasias quísticas, que se extienden incluso hasta la superficie pleural, ¿no? E incluso lo vamos a encontrar con niveles hidroaéreos. Aquí tenemos la tomografía, en la parte superior izquierda, unas bronquiectasias cilíndricas que la flecha lo señala en negro. Aquí mismo, ¿ya? Aquí también en esta imagen del lado izquierdo vemos las bronquiectasias varicosas y vemos la pérdida incluso de afilamiento, que vamos a ver que es un signo directo, ¿ya? Y aquí abajo podemos ver las bronquiectasias quísticas, que son de mayor diámetro y que incluso acá podemos ver un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces,
Hay signos directos, como decía, en el cual vamos a ver la dilatación bronquial con una relación bronquio-arteria de más de 1.5. Aquí en esta imagen, del lado derecho, podemos ver la dilatación del bronquio, ¿no? Al lado eh, el anillo en sello, ¿no? A ver, del anillo en sello, ¿no? Y en otras imágenes acá abajo, la falta de afilamiento, ¿no? Que el bronquio debería de disminuir su luz, pero sin embargo sigue conservando la luz porque está dilatado, ¿no? Es falta de afilamiento de los bronquios. Y en la imagen C vemos la visualización del bronquio, no solamente, bueno, en este caso al lado del mediastino, ¿no? Pegado, en el cual vemos unas bronquiectasias quísticas, ¿no? También tenemos signos indirectos, ¿no? Signos indirectos como engrosamiento de la pared bronquial mayor del 50% del diámetro de la arteria contigua. Vemos pérdida también del volumen lobular, patrón en mosaico que lo voy a describir en una imagen posterior, nódulos en árbol en brote, ¿no? En relación al compromiso de los bronquiolos, y tapones de moco, que en este caso he traído esta imagen porque aquí se ven nodulaciones que son impactación mucoide de los bronquios. Incluso acá se puede ver una imagen en dedo de guante, ¿no? Que es una impactación del moco de las bronquiectasias, asimismo como estamos viendo acá bronquiectasias quísticas. Entonces, como les dije, ustedes empiezan con una radiografía simple, no en una sospecha con un paciente con tos productiva crónica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, bronquiectasias y sobre todo bronquiectasias grandes, que ya estamos correspondiendo a las bronquiectasias quísticas acá. Incluso acá una a nivel pariliar, una bronquiectasia con un nivel, ¿no? Un nivel hidroaéreo. Entonces, pedimos una tomografía en el cual comprobamos que efectivamente son bronquiectasias quísticas y a nivel pariliar incluso esta bronquiectasia tiene un nivel hidroaéreo. Asimismo, como les había dicho, en pacientes que incluso han tenido antecedente de tuberculosis o incluso vienen sin ningún antecedente y no han recibido tratamiento para tuberculosis, que día a día lo vemos, ¿no? Y aquí podemos ver el engrosamiento pleural con estas bronquiectasias varicosas que traccionan, ¿no? Que traccionan el árbol tráqueo bronquial. Podemos verlo mejor aquí en el corte axial y aquí en el corte coronal, ¿no? Y esta es la imagen que les decía del patrón en mosaico, en donde podemos ver algunas zonas de menor densidad, ¿no? Incluso acá asociado a un enfisema en la zona inferior del emitor derecho, ¿no? Y aquí en la zona inferior del emitor izquierdo, las bronquiectasias, ¿no? Y para corroborar el patrón en mosaico, si es por atrapamiento aéreo, primero se le pidió una tomografía en inspiración, en el cual ahí vemos aquí, ¿no? Un patrón en mosaico, y cuando se le pide en expiración, pues aquí se ve claramente, ¿no? Más marcado, comprobando que es por atrapamiento de la vía aérea, además de algunas bronquiectasias acá, más unas zonas enfisematosas. Estas imágenes son de un caso clínico postviral, ¿no? En la infancia. Entonces, para resumir, tenemos que tener la sospecha, de bronquiectasias. Eh, lo sospechamos porque va a haber infecciones respiratorias, se puede presentar con hemoptisis de repetición, expectoración crónica y una radiografía de tórax que hemos pedido sugestiva. Entonces, para confirmarlo, eh,
ya sea si el paciente tiene los medios para que se haga una tomografía o derivarlo, ¿no? Para pedirle, solicitarle una tomografía de alta resolución. Asimismo, pedirle su cultivo de esputo, no solo para micobacterias, sino como les decía, para bacterias, hongos, una prueba de función respiratoria, lo más básico, una espirometría, ahí donde se podría evidenciar un patrón obstructivo, una analítica simple de velocidad de sedimentación globular, hemograma, PCR, proteinograma, si es algo más especializado, y las inmunoglobulinas para ver las deficiencias. Con este pedido ya podemos tener una sospecha diagnóstica, ya tanto visualizándolo en la tomografía de malformaciones congénitas, ¿no? Traqueobroncomegalia, situs inversus, o sea, una destrocardia, en el cual podemos verlo en las discinesias ciliar primaria, ¿no? Obstrucción bronquial, sospecha de déficit de alfa-1 antitricina, si es que estamos viendo enfisema asociado, aspergilosis broncopulmonar, en donde la tomografía se va a visualizar bronquiectasias centrales, micobacterios no tuberculosos, donde vamos a ver bronquiectasias y nódulos centrilobulares, sobre todo en língula y en lóbulo medio. Inmunodeficiencias primarias, ¿no? Con los exámenes de sangre, eso es lo primero que podemos ya ir avanzando. Bueno, tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Y dentro de esa historia clínica, pues una sospecha clínica acá al costado, en donde si hay infecciones a repetición, rinosinusitis, diarrea, disminución de las gamma globulinas, pues hay que solicitar ya subclases, ¿no? De inmunoglobulina G, ¿no? En este caso la más frecuente es la G2, producción de anticuerpos específicos, inmunidad celular, y si hay factores de riesgo, pues pedir incluso VIH, ¿no? Fibrosis quística, si sospechamos, tiene que haber una historia familiar, sinusitis, infertilidad, diabetes, pancreatitis, colonizado por Staphylococcus aureus, como habíamos mencionado, en el cual se puede hacer pruebas del sudor, que en niños es fácil, un poco más fácil de diagnosticar, pero si esto se presenta en adultos, donde puede haber fibrosis quísticas leves, es más difícil, las pruebas del sudor van a salir negativos, en el cual tenemos que llegar a un estudio genético, ¿no? El gen CFTR, ¿no? El APA, ¿no? Cuando un paciente tiene asma, tiene bronquiectasias centrales, tiene IgE elevado, pedirle inmunoglobulinas específicas para Aspergillus, déficit de alfa-1 antitricina si se sospecha cuando vemos enfisema, pedirle alfa-1 antitricina, disginesia ciliar primaria, aparte de las infecciones, infertilidad, la destrocardia. Es difícil este diagnóstico porque no todos los laboratorios hacen exámenes de batido ciliar, son muy pocos, y de ultraestructura ciliar. Quizás nos podemos ayudar con un óxido nítrico nasal o es difícil el diagnóstico, ¿no? El reflujo gastroesofágico, pues que tenga una historia de hernia de hiato, gastrectomía, y derivarlo al gastroenterólogo, obviamente, para que le haga estudios de pechimetría, manometría, ¿no? Infecciones de micobacterias, ¿no? Que ahora tenemos a la mano lo que es la prueba molecular, que es el EXPER, ¿no? Y si estamos sospechando en no tuberculosa, micobacteriosis, es decir, pues hay que pedir un cultivo colocando pues en la sospecha de micobacteriosis, ¿no? La obstrucción bronquial, si hay una obstrucción bronquial evidente o por un cuerpo extraño que se ve en la tomografía, pues hay que derivarlo a neumología para hacerle una broncoscopia. Y bueno, otros diagnósticos menos comunes para bronquiolitis difusa, pues se llega al diagnóstico en realidad con una biopsia pulmonar. Sin embargo, como había comentado, hay algunos que no va a haber etiología. De todas maneras, insistir. Insistir y descartar las inmunodeficiencias, ¿no? Con la historia previa, obviamente, de infecciones a repetición, eh, eh, de, eh, reflujo gastroesofágico, el APA, aunque ya con las
las bronquiectasias centrales, ¿no? Es muy sugestivo aspa. Micobacterias ambientales, ¿no? Como le digo, para pedir micobacteria hay que colocar en el cultivo, ¿no? En la solicitud que estamos en sospecha de una micobacteriosis. Fibrosis quística, como les decía, en adultos, cuando se presenta en adultos es más difícil de diagnóstico. La discinesia ciliar primaria de difícil diagnóstico y el déficit de alfa-1 antitrypsina. Bueno, entonces, como les decía, no todo lo que viene, aparte de ser tuberculosis, la consulta, no todo es asma, ¿no? Y empezamos con tratamiento de inhaladores o es EPOC. Entonces, al no responder quizás a este tratamiento que se le da en un inicio, son tres patologías bronquiectasias, EPOC y asma, con mucha eh, con muchas cosas en común, ¿no? Sin embargo, las causas, como hemos dicho, más bronquiectasias son postinfecciosas, EPOC, tabaco y el asma es algo en su mayoría alérgico, también hay asma no alérgico, pero que es una inflamación crónica también de la vía aérea. Las manifestaciones clínicas, tanto en bronquiectasias y EPOC, va a ser una tos y expectoración crónica, a diferencia de asma, incluso es una tos seca. En las características de la expectoración, en EPOC y bronquiectasias, un esputo mucopurulento, en el asma más es mucosa. Las tres van a ser exacerbadas por infecciones. Los microorganismos de mayor prevalencia, incluso en las bronquiectasias, hay diferenciarlas, se va a encontrar aparte del Haemophilus y Streptococcus que se puede encontrar en asma y EPOC, se van a encontrar Staphylococcus y Pseudomonas. Las tres van a tener obstrucción, ¿no? Al flujo aéreo. En el asma va a ser reversible, en su mayoría, no siempre encontramos reversibilidad. En el EPOC va a ser una obstrucción fija, que también se podría encontrar incluso en bronquiectasias. Las imágenes torácicas, pues nos va a ayudar bastante en la tomografía. Y sí quería incidir de repente en el diagnóstico más frecuente que se le da, que es el asma. Se ha visto que en el asma severa, que no es lo frecuente, más es la presentación asma leve y menos frecuente moderada y severa. Pero cuando hay una presentación de asma severa, en esta cohorte, en este estudio prospectivo de 398 pacientes, se encontró 60% de asma severa y se pidió una tomografía en el cual se evaluó bronquiectasis y hubo una prevalencia de casi 30% en estos pacientes con asma severa y en el cual se hizo un score para tener una sospecha en estos pacientes en el cual tuvo una buena correlación. Si tenemos, acá tenemos 4 criterios. En primer lugar, el asma tiene que ser severo. En segundo lugar, el paciente tiene que decir sí, tengo una expectoración crónica. Tercero, que tengo un antecedente de neumonías o neumonías a repetición. Cuarto, y que el feno, que es un marcador inflamatorio, en el feno va a presentarse con un valor menos de 20 partículas por billón, ¿no? Entonces, teniendo estas 4 características en estos asmas severos, pues tiene una alta probabilidad de que tenga bronquiectasias concomitantes. Asimismo, hacer el diagnóstico radiológico también diferencial. A veces no son bronquiectasias y son quistes, ¿no? Quistes y no bronquiectasias y esto se ve en histocitosis X, en enfermedades raras, linfoangioleomiomatosis en mujeres, ¿no? O una neumonitis intersticial linfocítica incluso, ¿no? También se puede ver destrucción del parénquima pulmonar, sobre todo en enfermedad intersticial avanzada, que ahí es diferente, son bronquiectasias de tracción, que tienen otra fisiopatología, son por dilatación y no es por una inflamación crónica, ¿no? También puede haber bulas múltiples, ¿no? Y asimismo, en lesiones cavitadas que se pueden confundir con bronquiectasias quísticas, ¿no? Pero en realidad son abscesos pulmonares, neumonías por neumocystis gyrovesi, neumatoceles, en lo que se ven Staphylococcus aureus, asimismo lesiones malignas, carcinoma bronquiolveolar, metástasis pulmonares quísticas, ¿no? En sarcomas, vistos de sarcomas, en carcinomas, uroepitelial, linfoma pulmonar, y en otras causas más que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial radiológico.
Lo otro es que tenemos que, una vez que tenemos el diagnóstico de bronquiectasias, saber cuál es la gravedad de las bronquiectasias, ¿no? Es importante y siempre valorarlo anualmente en esta escala de FACET, que es un buen predictor de mortalidad, buena capacidad pronóstica del número y sobre todo gravedad de las agudizaciones. Son 6 parámetros en el cual necesitamos de una espirometría y idealmente de una tomografía. Entonces, en la exacerbación, hubo al menos exacerbación con ingreso hospitalario en el año previo, sí, al menos uno, son 2 puntos. Que hay un FEF 1 menos del 50%, que no nos traduce a obstrucción, son 2 puntos. Que la edad es, como había dicho al inicio, hay mayor longevidad de la población, más de 70 años, son 2 puntos. La colonización bronquial, sobre todo por pseudomonas, que da mal pronóstico, sí, 1 punto. Extensión radiológica, al menos más de 2 lóbulos, 1 punto. Disnea, más de 3, 1 punto. Entonces, si es de 0 a 3 puntos, estamos ante bronquiectasias leves, y 4 a 6 puntos moderadas, y 7 a 9 puntos bronquiectasias graves. O sea, es importante hacer esta disquisición de la gravedad para poder saber el pronóstico de esta patología. Bueno, en realidad la idea de la charla es sobre todo el diagnóstico, ¿no? Ante esta sospecha, no todo catalogarlo como si fuera asma, como si fuera EPOC o tuberculosis, y que, bueno, resultó negativo, ¿no? Entonces lo tratamos, como le digo, como asma, como EPOC. Y bueno, básicamente el tratamiento es según si hemos tenido una causa, pues esto rápidamente lo voy a mencionar. Si es una déficit de producción de anticuerpos, o sea, tenemos un tratamiento específico para parar este círculo vicioso, pues le colocamos las inmunoglobulinas. Si es APA, corticoides orales antifúngicos, déficit de alfa-aminoantitricina. Si hay un reflujo gastroesofágico evidenciado por el gastroenterólogo, pues le va a dar tratamiento. Infecciones por micobacteria no tuberculosis, ¿no? En este caso tenemos esquemas, ¿no? Sobre todo por Mycobacterium abscessus, Kansasi y el MAC, ¿no? Que son los más comunes en presentar bronquiectasias, ¿no? Entonces ahí debemos de dar tratamiento. Enfermedades asociadas con EPOC, asma que ya hemos visto, sobre todo en condiciones más severas, la obstrucción bronquial, ¿no? Valorar ya sea cirugía o dilatación bronquial, PAM, bronquiolitis difusa y la discinesia ciliar, y sobre todo en la fibrosis quística, que sí hay tratamiento. Ahora, tenemos bronquiectasias, siempre lo hemos dividido en bronquiectasias FQ, en donde la FDA ya tiene medicamentos aprobados, y tenemos las bronquiectasias no FQ, en el que hasta actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA. Entonces, el tratamiento en sí de mantenimiento, para mencionarlo, son mucoactivos, en el cual tienen objetivos de fluidificar secreciones respiratorias, previo, incluso esto es mejor darlos previo a una fisioterapia para facilitar el drenaje de secreciones en estos pacientes que tienen grandes extensiones de bronquiectasia, sobre todo, ¿no? Donde se va a nebulizar con sodio hipersodio al 7% y se va a dar algunos mucolíticos como los vemos acá. Pero eso sí, la EDNA alfa adornasa no está demostrado para este tipo de bronquiectasias no FQ. Los broncodilatadores simplemente es lo que quería mencionar. El beta 2 de acción corta, como el salbutamol, básicamente es previa antes de la fisioterapia respiratoria, prueba nebulización de antibiótico o solución hipertónica, ¿no? Y los corticoides inhalados no se recomienda, por eso es importante discriminar si es un asma, ¿no? O son bronquiectasias o es un asma es un asma severo con bronquiectasia. En ese caso, de repente sí darle los corticoides inhalados cuando hay asma, ¿no? Pero no se recomienda ya que, ya que va a ser de riesgo para aumentar las infecciones bronquiales, ¿no? Tener cuidado con esto.
Bueno, va a ver si hay una infección, como les dije, eso solo para mencionar. Este, el tratamiento de infección crónica, tratarlos cuando hay Pseudomonas aeruginosa, para disminuir en sí la densidad bacteriana, cortar el círculo de infección, inflamación, disminuir agudizaciones y mejorar la calidad de vida. Pero esto es lo que tenemos a la mano quizás, ¿no? Esto es lo que de repente me puedo centrar en explicar, porque se sabe que los macróligos tienen inhibe eh, el reclutamiento de los polimorfonucleares, las moléculas inflamatorias, va a reducir la carga bacteriana y disminuye la producción del biofilm por Pseudomonas, ¿no? Importante, y esto va a ser importante para disminuir las exacerbaciones, para disminuir el volumen del esputo. Y no a todas las bronquiectasias se da el tratamiento, pues no, a las bronquiectasias pequeñas que no tienen síntomas no se va a dar tratamiento. El tratamiento se va a dar, la indicación va a ser cuando va a exacerbar por lo menos mayor o igual a 2 agudizaciones al año. Ahí sí hay que darle este tratamiento que tenemos a la mano, y la citromicina va a ser de manera oral, 500 miligramos 3 veces a la semana o 250 miligramos diarios, previamente que hayamos descartado que haya una colonización crónica de estos microbios potencialmente patógenos, ¿no? El tratamiento no farmacológico, bueno, tenemos que derivarlo a una fisioterapia respiratoria, para mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida, disminuyen el número de agudizaciones, y sobre todo van a aprender a hacer las técnicas de drenaje bronquial, que es fácil de aprender y que el paciente lo puede hacer en su casa, ¿no? Tanto como algo físico, maniobras, o como aparatitos que no tenemos en Perú, pero sí las técnicas de drenaje que son muy importantes para los pacientes. El tratamiento quirúrgico en realidad está dado solamente para esas bronquiectasias bien localizadas, o quizás de repente son bronquiectasias difusas, pero donde mayor predominio tienen en un solo lugar, ¿no? La oxigenoterapia básicamente es para pacientes avanzados, y esto se extrapola ni siquiera de las bronquiectasias, esto se extrapola de los pacientes con EPOC, ¿no? Para mantener una saturación básicamente hasta el 92%, pero bueno, en casos más avanzados. La vacunación, ¿no? Eso es importante, la vacunación. Siempre vacunarlos a los pacientes con influenza cada año, que estén vacunados contra el neumococo, ¿no? El neumococo conjugado, ¿no? 13, y que es una vez, y el polisacárido de 23, que es cada 5 años, ¿no? Y el soporte nutricional, sí hemos dicho que se puede presentar pacientes caquéticos cuando es ya avanzado por un esfuerzo respiratorio, entonces es la importancia de tener un buen soporte nutricional. Bueno, las exacerbaciones hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es esperar hasta 48 horas, porque el paciente puede aumentar estos signos, estos síntomas en 24 horas, pero después puede mejorar. Pero sin embargo, si persisten más de las 48 horas, es decir, deterioro de la tos, aumento de volumen o consistencia del esputo, aumento de la purulencia, dificultad para respirar, fatiga, hemoptisis, entonces sí que debemos de tratar, ¿no? Debemos de tratar, pues este es un algoritmo, y si se descubre, siempre es bueno siempre aislar, hacer un cultivo de esputo, y luego de repente un tratamiento incluso empírico, si es que no tenemos de inmediato, no vamos a tener de inmediato el cultivo, eh, y si tenemos incluso un riesgo elevado de sospecha de Pseudomonas aeruginosa, ya sea por hospitalizaciones frecuentes, porque ya ha estado en la UCI, ha tenido ciclos repetidos de antibióticos, enfermedades graves de base, ¿no? O ya se haya aislado Pseudomonas aeruginosa, hay que darle antibióticos anti-Pseudomonas, ¿no? Eso ya hospitalizado. Y tenemos agudizaciones leves que podemos tratarlo
de manera a nivel primario con estos antibióticos, o ya agudizaciones graves que ya debemos de derivarlo al hospital. Bueno, esta imagen solo para mencionar lo que decía de las hemoptisis. Gracias a la tomografía todo se puede hacer ya una arteriografía en el cual podemos ver las tortuosidades, ¿no?, de la arteria bronquial. Incluso esto nos ayuda en pacientes que no se pueden operar y que se pueden hacer embolización, ¿no? Entonces, para concluir, el reconocimiento de esta patología va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y el pronóstico general. La enfermedad puede diagnosticarse, como les dije, erróneamente, ¿no? Como EPOC, asma, estar tratándolos como asma, incluso con corticoides inhalados, y eso va a ser perjudicial en esta patología, ¿no? Por lo tanto, hay que realizar las pruebas adecuadas, tan simple incluso una radiografía que nos puede dar una alta sospecha con las imágenes que hemos visto, los cultivos, ¿no? Y sea cual sea la etiología que cause las bronquiectasias, va a presentar una fisiopatología común que ya hemos visto, el círculo vicioso de Kohl, y cuya gravedad va a depender en gran parte de la causa que lo produce, y sobre todo si encontramos una causa con un tratamiento específico, poder tratarla, ¿no? Para frenar la evolución de la alteración pulmonar. Y eso es todo, gracias. Si hay alguna pregunta, por favor me lo Muchísimas dicen. gracias y felicitaciones, doctora Jaramillo. Tenemos una pregunta respecto al tema expuesto. Nos indican lo siguiente: ¿qué no pueden comer los pacientes que presentan bronquiectasias? En realidad, por la parte, como les dije, del soporte nutricional, ¿no? Va a haber pacientes que van a tener un estadio avanzado en el cual va a haber incluso caquexia, ¿no? Por el esfuerzo respiratorio que hacen estos pacientes, y ahí es más bien mejorar, en este caso, la nutrición, ¿no? A través del nutricionista, eh, aumentar las grasas, la parte, sí, y ver en el tema de carbohidratos, en estos casos, si son retenedores de CO2, que como les digo, ya son pacientes de larga evolución, ahí sobre todo restringirse en si son retenedores de CO2 en carbohidratos, ¿no? Como las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? En realidad, pero así que sean pacientes que vemos lo más común en el día a día, con bronquiectasias pequeñas, que son bien controlados. Impedimento de comida no lo hay, ¿no? Que en eso a veces el paciente viene y tiene una idea equivocada de no tomar leche porque aumenta la producción. Eso no es real, ¿no? Sí, otra Muchísimas pregunta. gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿cada cuánto es ideal realizar los controles en neumología de un paciente controlado? Con un paciente con bronquiectasias. Así es, controlado con bronquiectasia. Bueno, es que hay varios, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Como les dije, ¿no? Para mencionarles nuevamente acá que vean, hay un score, ¿no? Y el score se aconseja hacerlo cada año, ¿no? Porque como les digo, esta enfermedad es progresiva, ¿no? Entonces, podemos tener en los primeros inicios bronquiectasias leves, o sea, con bajos puntos, ¿no? A través de valorar exacerbaciones, hay que hacerles espirometría, y tomografía no hay que hacerlo muy seguido, ¿no? En todo caso, la espirometría, que es algo que no implica irradiación, incluso se puede valorar hacerlo cada 6 meses o cada año quizás, salvo que el paciente venga a la consulta y haya aumentado los síntomas. Incluso ahí, si ha aumentado, incluso se podría plantear de hacerle una tomografía control. Es decir, en líneas generales, el paciente debería de hacerse una espirometría 6 meses o anualmente. Debería hacerse este score de gravedad cada año, salvo que vean un aumento de clínica para hacerlo en menos tiempo, ¿no?
Y la tomografía en realidad no es recomendable hacerlo cada año en realidad, ¿no? Si es un paciente estable, la tomografía se puede hacer cada 2, 3 años, ¿no? Eso es según la clínica del paciente, según la evaluación de esta gravedad, según estos 6 criterios que vamos a tener, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Jaramillo. Al ver que no hay más dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy, a invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotras, doctora Jaramillo. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.